lo que hace el melodrama es binomializar, patetizar, dicotomizar y solucionar sobre la perspectiva de las emociones del personaje o mentalidad que favorece la realidad de la poética realista. Lo que tenemos en la novela y en la película es que últimamente todo el universo de la ficción responde a las emociones del personaje principal predominante y de lo que sería en alguna medida el narratario o en quien el narrador se ha posicionado como imagen fija, que es el poeta, ¿no? Alberto, ¿verdad? Entonces, ahí ya para cortar, solo me quedaría señalar un aspecto que creo que es importante. La novela depende en buena medida de la solución, la película también, del hecho de que Alberto vive una serie de contradicciones que surgen de la voluntad de consumar sus urgencias sentimentales. Y no digo sexuales a pesar de que el sexo es prolífico en la película, por lo siguiente. Él tiene este problema con el esclavo porque justamente va y le roba a la novia, ¿no? Como han visto, ¿no? Creo que no es un secreto para nadie. Ahora, y esto genera en él una ambivalencia, una ambigüedad, un impasse que se terminan por resolver. ¿En qué? Se terminan por resolver en todas las contradicciones que siente de ir a delatar, de corregir, digamos, lo que siente como un conflicto moral, no diría ético, ¿no? Porque él no está viendo por el bien de los demás, ni por los valores de los demás, ni respeta los valores de los demás. Al final, su delatar es un delatar por el mero placer de la satisfacción personal. No le importa a nadie más que a él mismo. Y todo esto ya está vinculado más bien ya al empleo de formas públicas y masivas del melodrama, por ejemplo el bolero, todos los recursos de la música incidental, las escenas de romance, en las situaciones de amor. Y no sería más bien esto pertinente o relevante en ese sentido a su tema, que es el tema erótico. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. El objeto del placer narrativo, ¿no? Para usar la fórmula de Roland Barthes, ¿no? Es consumar un entretenimiento que no necesariamente es sexual, ¿no? Vieron que hay escenas de eros, pero no es placer erótico, no es porno, ¿no? Es justamente un complemento o un alivio más bien de placer con la corporalidad de los personajes sin que el fin sea erótico, ¿no? Entonces es casi un complemento de lo sentimental. Entonces esa es la lectura que yo creo que la película también refleja. Y nada, con esto le cedo a Mónica. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a Policar, a los grupos que han organizado este evento por los 40 años, ¿no? Del estreno de La ciudad de los perros, una película emblemática dentro de la historia del cine peruano, por varias razones, ¿no? Me parece muy interesante aquí lo comentado con relación a me parece interesante el melodrama que mencionas, que puede ser novedoso dentro de las lecturas cinematográficas que lo han situado como un policial, ¿no? Han situado la película de Lombardi como un policial en diversas críticas, en diversos textos analíticos. Y quería hablar de 3 puntos, ¿no? Con relación a esos 40 años. Yo creo que la película, como bien mencionaron, y espero también ustedes hayan percibido, una película del año 85, que estamos viendo 40 años después con otra visión del cine, con otra visión del mismo cine peruano. Es una película que creo yo también aborda de una manera muy distinta a la novela, en la medida, bueno, ustedes saben que ese guión lo hizo José Watanabe, y José Watanabe, entiendo según algunas entrevistas que ha dado Lombardi, por decisión también de Lombardi, que es un trabajo creativo, en ese caso
de cineasta y escritor fue la de eliminar todas las escenas, o todas las escenas, entre comillas, del libro que trasladaban a los personajes al pasado. Si ustedes han leído la novela tiene muchos narradores, no solo uno. Hay muchos saltos en el tiempo. Conocemos parte de la historia del esclavo, sabemos de su familia, de su mamá, también del poeta. Sabemos mucho más cosas de los personajes que aquí no están, porque obviamente el guión cinematográfico tiene restricciones, está en función de otro tipo de estructura narrativa, y un poco, según las entrevistas como he mencionado, que ha dado Lombardi, sacrificaron, digamos, al servicio de la película. Un poco larga, creo yo, me refiero a que no dura hora y media, dura casi 2 horas. Y esa estructura narrativa elegida implica empezar de una manera distinta que la novela, terminar de una manera distinta que la novela. Si ustedes recuerdan el inicio de la novela, es un inicio, ¿cómo le llama? In media res. Es un inicio donde vemos al jaguar y toda la gente ahí jugando, están ahí haciendo unos juegos, y en la película no. La película comienza con justamente los personajes del esclavo y el poeta en una noche de guardia, ¿no? Igual el final, ¿no? El final es, bueno, no quiero usar la palabra spoiler, porque no leí la novela, pero el final es totalmente distinto, ¿no? Y tiene que ver con esto que menciona sobre el poder, ¿no? Aquí, no sé si está subrayado un poco con brocha gorda, pero hay una escena, la escena, la penúltima escena, o mejor dicho, la antepenúltima, se ve al jaguar y al poeta detrás, en un plano, digamos, detrás está la bandera peruana, ¿no? Y la están izando, ¿no? Es justamente lo que decía, ¿no? No solamente era el relato de lo íntimo, me parece muy interesante esta individualización de los personajes buscando su conveniencia sentimental, pero Lombardi no va por ahí, ¿no? Al menos en ese final, él establece que lo que está justamente mal es ese sistema militar que probablemente deshumaniza, individualiza o que exalta o extiende ese problema nacional que hablaba también Gamboa, ¿no? Cuando le dice, bueno, el país está mal, ¿no? Y le dice su superior, ¿de qué estás hablando? No te vayas del tema, le dice, ¿no? Y yo creo que ahí hay una intención, ¿no? De Lombardi de acentuar esa relación de este micromundo de un colegio militar a una situación más macrosocial con relación a ese periodo de los 80. Recordemos que los 80 estamos en pleno tiempo de conflicto con Sendero Luminoso, sobre todo, y esta urgencia de Lombardi por señalar ese clima tan terrible de los 80, bueno, que luego se extiende con su siguiente película, La Boca del Lobo, ¿no? Que viene unos años más tarde. Esta es la 4ª película de Lombardi. Ella había